Obstáculos principales en la formación de los hijos para Cristo. El hecho de que en muchos casos los métodos usados por padres de familias cristianas para lograr el bienestar espiritual de sus hijos no tienen éxito es una triste realidad comprobada por abundantes evidencias que siguen acumulando. No estoy hablando de aquellas familias donde no existe la piedad doméstica, ni la instrucción, ni un altar familiar, donde tampoco se oyen las oraciones familiares, ni las amonestaciones de parte de los padres. Esta negligencia cruel, maligna, mortal, de los intereses inmortales de los hijos, sucede en familias que profesan ser cristianas. Sorprendente abandono de sus principios. Con razón, los hijos se desvían. Esto es fácil de explicar. Algunos de los peores inmorales que conozco han venido de tales hogares. Sus prejuicios en contra de la religión y su antipatía por sus prácticas son mayores que los de los hijos de padres mundanos. Los que profesan ser religiosos y son inconstantes, hipócritas y negligentes, con frecuencia generan en sus hijos e hijas una aversión y desilusión contra la piedad imposible de cambiar, y parece producir en ellos una firme determinación de apartarse lo más lejos posible de su influencia. Hablaré ahora del fracaso de una educación religiosa donde se ha llevado a cabo en alguna medida, de la cual abundan ejemplos. Vemos con frecuencia a niños que han sido objeto de muchas oraciones y muchas esperanzas, y que aún así olvidan las enseñanzas que han recibido y siguen el mundo para hacer el mal. Lo que menos quiero hacer es agregar aflicciones a las aflicciones, diciendo que esto se puede rastrear en todos los casos a la negligencia de los padres. No quiero echar, por decir así, sal y vinagre a las heridas sangrantes con que la piedad de los hijos ha lacerado la mente de algún padre. No quiero causar que algún padre adolorido exclame: el reproche me ha quebrantado el corazón, ya herido por la mala conducta de mi hijo. Sé que en muchos de los casos no se les puede adjudicar culpa alguna a los padres. Es únicamente por la depravación del hijo, que nada fuera del poder del Espíritu Santo pueda subyugar, que lo llevó a un resultado tan triste. En algunos casos, los mejores métodos de educación cristiana, cumplidos sensatamente y mantenidos con la mayor perseverancia, han fracasado totalmente. Dios es soberano y tiene misericordia de los que Él quiere. Romanos 9:15. No obstante, en la educación cristiana existe la tendencia de querer asegurar el resultado deseado. Por lo general, Dios sí bendice con su influencia salvadora a tales esfuerzos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, nos dice Proverbios 22:6. Por regla general, esto se cumple, aunque hay muchas excepciones. Presentaré ahora los obstáculos que considero los principales para lograr el éxito en la educación cristiana. Primero, con frecuencia se realiza con negligencia y arbitrariamente, aun cuando no se omite totalmente. Es obvio que si se quiere realizar, se debe hacer con seriedad, con un orden sistemático y con permanente regularidad. No debe realizarse de un modo aburrido, desagradablemente pesado, sino como algo profundo y de placentero interés. El corazón del padre debe estar entera y obviamente dedicado a ella. Una parte de cada domingo debe dedicarse a la enseñanza de sus hijos bajo su cuidado. Su dedicación tiene que notarse en toda su conducta como padres. El padre puede dirigir los momentos devocionales del culto familiar. La madre debe acompañarle, enseñando a los hijos la doctrina, los signos y las escrituras. Pero si esto no va acompañado de serias amonestaciones, visible ansiedad y un vigoroso esfuerzo por motivar a sus hijos a pensar seriamente en la religión cristiana como un asunto de importancia infinita, poco puede esperarse.
Un sistema de enseñanza cristiano frío, ceremonioso e inestable más bien generará un prejuicio contra la religión en lugar de una predisposición por ella. Además, la educación cristiana debe ser consecuente, tiene que incluir todo lo que pueda ayudar en la formación del carácter, debe tener en cuenta las escuelas, las compañías, las diversiones, los libros juveniles, porque si no hace más que enseñar palabras sanas para que las comprendan y las recuerden, y descuida el impacto sobre el corazón y la formación del carácter, poco puede esperarse de sus esfuerzos. No se puede esperar que un puñado de semillas desparramadas de vez en cuando en la tierra, sin orden o perseverancia, pueda producir una buena cosecha. De la misma manera, no se puede esperar que una educación cristiana tibia, inestable, produzca una piedad auténtica. Si no es evidente que el padre toma esto en serio, no se puede esperar que lo haga el niño. Todo padre cristiano reconoce en teoría que la religión cristiana es lo más importante en el mundo, pero si en la práctica parece 1000 veces más ansioso de que su hijo sea un buen alumno en la escuela que un verdadero cristiano, y la madre tiene más interés en que su hija sepa bailar bien o tocar música que ser un hijo o una hija de Dios, pueden enseñar lo que quieran sobre la sana doctrina, pero no esperen una piedad genuina como resultado. Esto puede esperarse únicamente donde se enseña e inculca como lo más indispensable. Segundo, el descuido de la disciplina doméstica es otro obstáculo en el camino hacia una educación cristiana exitosa. Los padres son investidos por Dios con un grado de autoridad sobre sus hijos, que no pueden dejar de ejercer sin ser culpables de pisotear las instrucciones del cielo. Cada familia es una comunidad, un gobierno que es estrictamente despótico, aunque no tirano. Cada padre es un soberano, pero no un opresor. Es el legislador, no meramente el consejero. Su voluntad debe ser ley, no solo consejo. Debe ordenar, refrenar, castigar. Los hijos tienen que obedecer. Él, en caso necesario, tiene que amenazar, reprender, disciplinar. Y ellos tienen que someterse con reverencia. Él tiene que decidir qué libros leerán, qué amigos pueden tener, qué actividades pueden realizar y lo que harán con su tiempo libre. Si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida, débil, ineficaz, como la de Elí. Él dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? 1 Samuel 2:23. Sino con una firme, aunque cariñosa prohibición. Tiene que gobernar su propia casa y por medio de toda su conducta hacer que sus hijos sientan que tiene el derecho de exigirle su obediencia. Donde quiera que existe la falta de disciplina, esta va acompañada de confusión y anarquía doméstica. Si falta la disciplina, todo anda mal. El jardinero puede sembrar las mejores semillas, pero si no quita la maleza y poda el crecimiento excesivo, no puede esperar que sus flores crezcan, ni que su jardín florezca. De la misma manera, el padre puede presentar las mejores enseñanzas. Si no desarraiga el mal carácter, corrige los malos hábitos, reprime las corrupciones fragantes, no puede esperar nada excelente. Puede ser un buen profeta y un buen sacerdote, pero si no es también un buen rey, todo lo demás es en vano. Cuando un hombre rompe su cetro y deja que sus hijos lo usen como un juguete, puede renunciar a sus esperanzas de ser exitoso con la educación cristiana. La desgracia en muchas familias es que la disciplina es inconstante e inestable, a veces realizada con tiranía y otras tan descuidada que hasta parece que se ha suspendido la ley. En estos casos, los hijos a veces tiemblan como esclavos y otras veces se sublevan como rebeldes.
A veces gimen bajo la mano de hierro, otras veces se amotinan en un estado de libertad sin ley. Este es un sistema maligno y sus efectos son generalmente lo que se puede esperar de él. En algunos casos, la disciplina comienza demasiado tarde, en otros termina demasiado pronto. El oficio del padre como autoridad dura casi lo mismo que la relación paternal. El niño, en cuanto puede razonar, tiene que aprender que debe ser obediente a sus padres. Si llega a la edad escolar antes de estar sujeto al control cariñoso de la autoridad paternal, probablemente se resista al yugo, como lo resiste el toro que no ha sido domado. Por otro lado, mientras los hijos sigan bajo el techo paternal, tienen que estar sujetos a las reglas de una disciplina doméstica. Muchos padres se equivocan grandemente por abdicar el trono a favor de un hijo o hija porque está llegando a ser un hombre o una mujer. Es realmente lamentable ver a un chico o chica de 15 a quien le dejan sembrar las semillas de la rebeldía en el hogar y actuar en contra de la autoridad paternal, de un padre demasiado conformista que hasta pone las riendas del gobierno en las manos de sus hijos o cae en alguna otra conducta que muestra que se conforma porque considera que sus hijos son independientes. No tiene que haber ninguna lucha por el poder donde un hijo ha estado acostumbrado a obedecer. Aún desde la primera infancia, el yugo de la obediencia será generalmente ligero y fácil de llevar. Si no, un carácter rebelde comienza a notarse tempranamente. El padre sensato tiene que estar en guardia y no tolerar ninguna intrusión en sus prerrogativas como padre. A la misma vez, el creciente poder de su autoridad, tal como sucede con la presión creciente de la atmósfera, debe ser sentida sin ser vista. Esto le hará irresistible. Tercero, por otro lado, una severidad indebida es tan perjudicial como una tolerancia ilimitada. La transigencia desatinada ha matado sus 10.000. La dureza innecesaria también ha destruido sus 1.000. Una autoridad que, infalible, nos ha dicho que las cuerdas del amor son los lazos que unen a los seres humanos. Hay un poder formativo en el amor. La mente humana fue hecha de manera que cede con gusto a la influencia del cariño. Es más fácil guiar a alguien a cumplir su deber que forzarlo a hacerlo. El amor parece ser un elemento tan esencial en el carácter paternal que hay algo repugnante no solo en un padre cruel, en un padre hiriente o severo, sino también en un padre de corazón frío. Estudia el carácter paternal como lo presenta ese exquisitamente conmovedor relato moral de la parábola del hijo pródigo. No se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando un padre gobierna enteramente por medio de una autoridad fría, estricta, mísera, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas, con el ceño fruncido sin suavizarlo con una sonrisa. Cuando el amigo nunca está combinado con el legislador, ni la autoridad modificada con amor, cuando su conducta produce solo un temor servil en el corazón de sus hijos en lugar de un afecto generoso, cuando les sirven por temor a los efectos de la desobediencia en lugar de un sentido de placer en la obediencia, cuando en el círculo familiar temen al padre porque parece estar siempre de mal humor, más bien que considerarlo el ángel guardián de sus alegrías, cuando aún alguna acción accidental desata una tormenta o las faltas producen un huracán de pasiones en su pecho, cuando los opresores se ven obligados a disimular o mentir con la esperanza de no ser objeto de las severas correcciones que enterarse de ellas siempre generan en sus padres, cuando se hacen interrupciones innecesarias a los inocentes momentos de diversión,
cuando de hecho no pueden ver nada del padre, pero todo del tirano. La formación cristiana no puede prosperar en un ambiente así, de la misma manera como uno no puede esperar que una planta tierna de invernadero prospere en los rigores de una helada eterna. Es inútil que un padre así reprenda o pretenda enseñar bíblicamente. Enfría el alma de sus alumnos, endurece sus corazones, los prepara para que corran con premura a su ruina en cuanto se hayan librado del yugo de su esclavitud y puedan dar rienda suelta a su libertad, que expresan una gratificación descontrolada. Por lo tanto, los padres deben combinar su conducta de legisladores con la de amigos, atemperar su autoridad con gentileza. Deben actuar de tal manera que los hijos lleguen a la convicción de que su ley es santa y sus mandatos santos y justos y buenos, y que ser gobernados de esta manera es ser bendecidos. Cuarto, la conducta inconstante de los padres mismos es frecuentemente un obstáculo poderoso para obtener el éxito en la educación cristiana. ¿Cómo pues tiene que ser la influencia del ejemplo de los padres? Ahora bien, como me estoy dirigiendo a padres de familia cristianos, doy por hecho que demuestran en alguna medida la realidad de la religión cristiana. Los hijos pueden captar algo de esta en la conducta de sus padres, pero cuando ésta incluye tantas pequeñas contradicciones, tal bruma de imperfecciones que poco aporta a que formen una buena opinión o que la estimen más, en algunos cristianos hay tanta mundanalidad, tanto conformarse a las necesidades de moda, tanta irregularidad en la piedad doméstica, tantos arranques de ira que nada tienen de cristianos, tanto dolor inconsolable y quejas lastimeras bajo las pruebas de la vida, tantas frecuentes actitudes negativas hacia sus hermanos cristianos, que sus hijos ven a la religión como algo sumamente desagradable. La consecuencia es que rebaja su opinión de la piedad o inspira en ellos puro disgusto. Padre de familia, si quiere que sus enseñanzas y amonestaciones a su familia tengan éxito, hágalas respetar por el poder de un ejemplo santo. No basta que sea usted piadoso en general, sino que debe serlo totalmente. No solo debe ser un verdadero discípulo, sino uno excelente. No solo un creyente sincero, sino uno consecuente. Sus normas religiosas tienen que ser muy altas. Me atrevo a dar este consejo a algunos padres. Hablen menos acerca de religión a sus hijos o demuestren más de su influencia. Dejen a un lado la oración familiar o dejen a un lado los pecados familiares. Tengan cuidado de cómo actúan porque todas sus acciones son vistas en el hogar. Nunca hablen de la religión cristiana si no es con reverencia. No se apuren en hablar de las faltas de sus hermanos cristianos. Cuando se presente el tema, que sea en un espíritu caritativo hacia el ofensor o de un decidido aborrecimiento por la falta. Muchos padres han dañado irreparablemente la mente de sus hijos por su tendencia a averiguar, comentar y casi alegrarse de las inconstancias de otros que profesan ser cristianos. Nunca pongan reparos triviales, ni trate de encontrar faltas en las actividades de su pastor. En cambio, elogien sus sermones a fin de que sus hijos quieran escucharlos con más atención. Guíe sus pensamientos hacia los mejores cristianos. Destáqueles la hermosura de una piedad ejemplar. En resumen, en vista de que su ejemplo puede ayudar o frustrar sus esfuerzos por lograr la conversión de sus hijos, considere el imperativo. Debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro 3:11. Quinto, las malas compañías fuera de la casa neutralizan toda influencia de la enseñanza cristiana del hogar. El padre creyente tiene que mantenerse siempre atento para vigilar las amistades que sus hijos tienen.
He dicho mucho a los jóvenes mismos sobre este tema en otra obra, pero es un tema que también concierne a los padres. Un amigo mal escogido por sus hijos puede dar por tierra todo lo bueno que usted está haciendo en su casa. Es imposible que usted sea demasiado cuidadoso en esto. Desde la primera infancia de sus hijos, anímelos a verlo a usted como el seleccionador de sus compañías. Enséñeles la necesidad de que usted lo sea y forme en ellos la costumbre de consultarlo en todo momento. Nunca aliente una amistad que difícilmente tenga una influencia positiva en el carácter cristiano de ellos. Nunca como ahora ha sido necesaria esta advertencia. Las instituciones cristianas de ahora acercan al Evangelio a los niños y jóvenes que a ellas asisten, pero aún en el mejor de los casos, es demasiado pretender que todos los amigos activos en la escuela dominical, grupo juvenil, etc., sean amigos adecuados para nuestros hijos y nuestras hijas. Sexto, las divisiones que surgen a veces en nuestras iglesias y que causan enemistad entre cristianos tienen una influencia muy negativa sobre la mente de los niños y jovencitos. Ven en ambas partes tanto que es contrario al espíritu y carácter distintivo del cristianismo, y ello tiene un impacto tan profundo sobre sus opiniones y sentimientos acerca de una de las partes, que su atención deja de centrarse en lo esencial de la religión cristiana, o brota un prejuicio contra ella. Considero esto como una de las consecuencias más dolorosas y malas de las controversias en la Iglesia. Por último, el espíritu de la independencia filial, sancionada por las costumbres, sino las opiniones de esta época, es el último obstáculo que mencionaré sobre el tema de lograr buenos resultados en la educación cristiana. La tendencia, demasiado aparente en esta época, de aumentar los privilegios de los hijos por medio de reducir la prerrogativa de sus padres, no es para bien ni de unos ni de otros. La rebeldía contra la autoridad constituida correctamente nunca puede ser una bendición. Todos los padres sabios, junto a todos los niños y jóvenes sabios, coinciden en que la autoridad paternal es una bendición. Algunos chicos precoces pueden sentirla opresiva, pero otros, cuya madurez es más natural y lenta, reconocerán que es una bendición. Los hijos que sienten que el yugo de los padres es una carga, raramente considerarán a Cristo como un beneficio. Mis queridos amigos, pienso que estos son los obstáculos principales para lograr el éxito en los esfuerzos que muchos hacen para lograr la formación cristiana de sus hijos. Considérenlos seriamente y, habiéndolo hecho, procure evitarlos. A la vez, no descuide ninguno de los otros medios que promueven el bienestar, reputación y utilidad de ellos en este mundo. Concéntrense en emplear sus mejores energías para poner en práctica un plan bíblico y sensato de educación religiosa.